Detalles del plan de compensación para que quede claro. Bueno, en primer lugar, muy importante, he escuchado a Fidel en su presentación y por ahí comete un error a la hora de presentar. iHub Global no se fundó en el 2013. Helium se fundó en el 2013. ¿Ok? iHub Global se funda, híjoles, por ahí alguien me pasó el dato se metieron a checar la fundación, o sea, cuando se registra la empresa, pero fue en el Enero de 21, 2019. ¿no? No, fue Fue en en el el 2020. 2019. Diciembre del 2020, creo, Antonio. ¿Diciembre de Creo que era 2020? diciembre de Me parece que 2020, sí. sí. Bueno, Esa habrá fue que la fecha. checar la fecha exacta, ¿no? Pero fue finales del 2019, principios del 2020. ¿Sí? Ok. Bien, nada más para que quede claro ese tema. Y inició vendiendo los hotspots. No inició con el programa de hotspots gratuitos, ¿no? Inició con un sistema VIP donde la gente podía comprar hasta 100 equipos de golpe, porque tenían equipos en abasto y lograron hacerlo así. Claro que con un programa totalmente distinto, quienes se registraron en ese momento compartían un 50-50. 50% de la minería era para el hospedador y 50% de la minería era para la empresa. Tan se acabó, no había más. ¿Ok? Pero eran más económicos, ¿no? Estaban en $350. Sí, estaban mucho más económicos. Y después fueron encareciéndose hasta $500 y bueno, la empresa trató de ver de qué manera sortear las cosas en ese sentido y nació el programa de hotspots gratuitos, donde te los dan en comodato. Y bueno, tú básicamente eres el hospedador del hotspot, quien lo resguarda, pero el hotspot sigue siendo de la empresa. Todavía está por verse si después de cierto tiempo y después de cierta cantidad de rendimientos, el hotspot pasa a ser de tu propiedad. Pero bueno, creo que esos detalles los podremos ver en el momento en el que se devele esa información. Ahorita no creo que le encontremos mucho sentido a buscar información que ni siquiera la empresa tiene claro de cómo lo va a hacer, o por lo menos no ha dejado saber qué planea hacer después de cierto tiempo, si el hotspot va a ser propiedad de la empresa siempre, va a ser propiedad del hospedador. Eso lo veremos después. Creo que ese tema tenemos que dejarlo en pausa de momento, ¿ok? Y bueno, hablemos del plan de recompensas de la empresa. Creo que lo básico ya todo el mundo lo sabemos. Te registras gratis, solicitas el hotspot, creas una cuenta en iHub, te registras como persona física o como empresa, eso se puede hacer, y registras la dirección de instalación, ¿ok? Una vez que instales el hotspot los primeros 90 días te va a dar el 15%, y a partir del día 91 tú puedes subir al 25%. ¿De qué Tengo va a una depender? pregunta. Sí. Ahí tengo una pregunta. Perdón un momento. Ahora sí, estaba tosiendo. 90 días a partir del registro o a No, partir No, de que te llega el hotspot. a partir de que lo conectas. O sea, tú cuando te llega tu hotspot... Listo, ya lo entendí. Lo entendí. No, pero de que está Ahora, en línea, ¿no? es importante poner claro esto, ¿no? O sea, tú recibes el hotspot y tú tienes que registrar que te llegó el hotspot en la oficina virtual de iHub Global. Entonces tú registras que te llegó el hotspot y básicamente lo das de alta para Sí. que la empresa pueda Sí. identificar que tú ya tienes el hotspot y que lo vas a Ah. conectar. En el momento en el que la empresa recibe la alta del equipo, en ese momento empiezan a transcurrir los 90 días. Bien, ¿Ok? ahí está. Si en esos 90 días, una vez conectado el hotspot, si se pasan esos 90 días y no tiene a nadie, se quedará con el 15 para toda su vida. Así es. Perfecto. O sea, ahí Así es. estamos hablando de minería personal. Sí, Así sí, es. Sí. Ok, Tu hotspot, el que te llegó a tu casa, el que te va a dar recompensas en claro, casa, ¿no? sí, exacto. El tuyo. ok. Ya Ok, va, pues pero pregunto. No, si en 90 días a ninguno de su línea le llega el hotspot, ¿él qué hace para toda la vida? Así, después del día no, 91, no. ¿no? No, No. Ojo, es el personal. No. Registrados. Ok, a ver, la dinámica es esta. Te llega el hotspot. A ver, hablamos cuando te llega a ti, en la persona, ¿no? Te llega el hotspot, lo registras y empiezan a correr los 90 días. Lo registras en iHub Global, ¿sí? O en Helium Track.
whatever, cualquiera que sea el caso, lo registras, empiezan a correr los 90 días, ¿ok? En esos 90 días tú tienes oportunidad de registrar a 5 personas que requieran o que hagan una reserva del hotspot. Aquí la condición es que hagan la reserva, no que lo reciban, que hagan la reserva. Listo, Si tú listo. registras, perdón. No interrumpan. Sí. Si tú registras a las 5 personas, en ese momento tú ya libraste ese candado, o sea, ya pasaste. Con el registro de las personas que soliciten el hotspot. A ver, que quede claro, tienen que registrarse y pasar por el filtro de reservar el hotspot. Una vez reservado esas 5 personas, su hotspot, tú ya calificaste. Pero si no hay reserva del hotspot, no has calificado. Tiene que pasar la reserva por completo. ¿Ok? Última pregunta de mi parte. Sí. Una vez que vamos a suponer que hoy conecté el hotspot, dentro de los 90 días tengo mis 5 personas, esas 5 personas reservaron su hotspot, rompo ese candado, voy en camino a los 25% como hospedador, pero aquellas personas que reservaron las 5, vamos a suponer las 5 únicas personas que reservaron, cuando llega el momento no pagan el envío, dicen no lo quiero, ¿qué sucede? Igual sigo con el 25% o no. Sí. Sí. Tú sigues con tu 25% porque tú cumpliste con tener 5 personas que reservaron. Ya, que reciban el hotspot o no, eso ya es otra historia. Ellos reservaron. Perfecto. Listo. Ok, bien. Ok, Entonces, ahora una pregunta que tengo. Por ejemplo, todos los que ya están en el grupo de oro, por así decirlo, desde ahorita que la mayoría ya tienen su equipo pro, digamos que ya rompieron ese candado en cuanto empiecen a surtirse los dispositivos. así es. Ok, Sí. listo. Reserva de 5 hotspots, rompe el candado. Reserva de Listo. 5 hotspots. ¿Ok? Y ahora, tienen que ser directos tuyos. Forzosamente. No puede ser directo de un directo. O sea, tienes que cumplir con ese mínimo, ¿no? De tener 5 personas con una reserva de hotspot. ¿Ok? Listo. Bien. Entonces, bueno, aquí está claro. Ahora, cuando tus directos, ¿sí? Aquí estás tú y tienes a tu directo. Cuando tu directo recibe su hotspot, lo conecta y empieza a minar ese hotspot, desde el momento en el que es conectado el hotspot, los primeros 90 días tú vas a recibir el 10% de la minería de ese hotspot. El 10% de la minería del hotspot de tu directo. ¿Ok? Recuerda que esa persona de su propio hotspot, los primeros 90 días recibirá el 15%, igual que tú. Tú tus primeros 90 días recibiste el 15%, ¿sí? Bueno, aquí se suena un poco reiterativo, pero simplemente que se entienda que tú de él recibes el 10% y él de su propio hotspot los primeros 90 días es el 15%, igual que tú, cuando iniciaste. ¿Ok? Bien, ahora, tú puedes pasar del 10 al 20 después de los primeros 90 días, ¿sí? Cuando él rompa su propio candado, teniendo sus 5 referidos, sus 5 prospectos, sus 5 nuevos afiliados con una reserva hecha. O sea, de esta manera está como amarrado o está atado una condición a la otra. En el momento en el que tu directo rompe su candado para pasar del 15 al 25, inmediatamente tú de esa persona rompes el candado para pasar del 10 al 20. ¿Sí fui claro? Antonio, una pregunta. Si en esos referidos solamente hay 2 o 3 que rompen el candado con sus 5 referidos, ¿de ellos gano el 20 y de los otros el 10? Así es. Ok. Así es. Sí, Ok. esto es individual. Por directo, tú recibirás lo correspondiente a lo que haya hecho en relación a si rompió el candado o no. Ah, ok, listo. ¿Sí he sido claro para los demás? Creo que sí. O sea, Yo yo estoy claro. voy a recibir el 10 de mi directo mientras él está recibiendo el 15. Cuando él tenga sus 5 reservas, que haga lo mismo que yo para romper mi candado, entonces yo voy a recibir el 20 de él.
El 20 de él, sí, y él recibirá en lugar del 15 el 25 de su El propio 25, ok. Ujú. Sí. O sea, esto es individual. Por cada directo se juega un papel independiente, porque puede ser que a tu primer directo, equipo pro, le llegó su dispositivo y de repente 15 días después a tu segundo directo, equipo pro, le llegó su dispositivo. Entonces, cada quien tiene un papel independiente en lo que se refiere a tiempos, ¿sí? Pero definitivamente tienen que romper su propio candado para que ellos pasen del 15 al 25 y tú puedas recibir del 10 al 20. Entonces, de alguna manera tú también estarás ocupado u ocupada en que tu directo logre su cometido de tener 5 reservas de directos propios de él para poder romper su propio candado de la minería personal, pero te pegue a ti o te recompense a ti también en la minería que tú recibes de su dispositivo. Sé que suena un tanto rebuscado, chicos, pero es que es así, ¿sale? Ok, y esto no es indistinto la posición que ocupe, ya sea pro, plata, bronce. No, es única Ok, y exclusivamente de los pros. ok, Porque de pro. los bronces, platas y oros, tú ya te has ganado el 20% por el simple hecho de que son bronces, platas u oros. Ese Ok, 20% queda fijado. A partir de la persona número 6 en adelante, el 20% de minería de su dispositivo queda fijado. Ese 5, 10 o 20% extra es simplemente por pertenecer al grupo bronce, plata u oro. Ahorita lo vamos a ver. ok, ok, ok. ¿Sale? Ok. Entonces, bueno, aquí Ay, las eso explícalo, evaluaciones. explícalo, porfa. Las evaluaciones. Ok. Las evaluaciones es cuando tú te registras, la empresa originalmente daba 5 evaluaciones, ahorita está dando 10, ¿sí? Esas 10 evaluaciones es básicamente esta herramienta donde tú haces una planificación del hotspot, ¿sí? Estás haciendo un assessment, que así le llaman en inglés. Tú básicamente llenas los datos que te pide Helium Track respecto a la persona que estás interesada que conozca iHub Global. Entonces tú llenas los datos, yo lo puse en ejemplos en los primeros videos, ¿no? Tengo mi compadre que vive a las afueras de la ciudad y yo a mi compadre le quiero dar a conocer la oportunidad, pero pues quizás por lo que quieras, gustes y mandes, se me ha complicado hablarle por teléfono o lo que sea. Entonces yo, si tengo sus datos, nombre, teléfono, correo electrónico, dirección completa, yo lleno los datos por él y le mando básicamente una evaluación, ¿sí? A través de correo electrónico. Él lo recibe, lo abre y lee la información que viene ahí acerca de cuánto podría ganar si él solicitara un hotspot y sabe que yo le estoy enviando esta información. Entonces, en el momento en el que le da clic a ese mail y acepta la evaluación, tú ya llenaste su formulario, ya no tiene que él que llenar nada, simplemente tiene que aceptar y entonces queda reservado su hotspot. ¿Ok? Y la empresa te Digamos, da un registro por el botón verde. exactamente, así es. O Es sea, en una el forma momento en más, el ¿Repites que lo el, acepte, queda registrado. una ¿Me forma más repites profesional de hacerlo. el término? Assessment. Assessment es como evaluación y como bien menciona Marcelo, sí es una forma mucho más profesional de dar a conocer la oportunidad, Ok. ¿sí? La mayoría de la gente no lo está usando porque no lo hemos promovido. Francamente no lo hemos promovido, pero en Estados Unidos lo están usando al por mayor. O sea, la gente Es se que hay gente acaba, que ya se lo acabó. sí, se lo acaba así y a veces ni se dan cuenta, ¿ok? Pero sí, yo creo que sí va a ser importante hacer una como capacitación acerca de los assessments o de las evaluaciones. Antonio, yo tengo una pregunta ahí. Sí. Cuando uno hace una evaluación, es porque yo ya he mirado en el mapa y he hecho un estudio de que allí donde él está puede haber un hotspot. Buen punto. Lo ideal sería hacerlo así. O sea, antes de hacer una evaluación, porque una evaluación una vez diseñada, una vez creada, se consume. O sea, tú quemas cartucho, ¿ok? Ah, ok. Entonces, lo ideal es primero hacer una planificación, Exacto. ¿ok? Y una vez que tú ves la planificación y que pasa, para que no quemes cartucho, porque puedes hacer cuantas planificaciones se te vengan en gana,
y esas no afectan la reserva de un lugar. O sea, una planificación no bloquea los 300 metros a la redonda de esa ubicación. ¿Ok? Entonces, una planificación es una planificación. Estás planeando, estás como que a ver si pasa, ¿no? A ver si no hay un otro hotspot cerca. Entonces, con la planificación, como que cubres ese aspecto y ya tienes certeza de que ese hotspot sí puede ser reservado en ese lugar. Después de la planificación, haces la evaluación, mandas la evaluación, la persona que recibe la evaluación acepta la evaluación y queda reservado el hotspot ahí. Entonces, es la manera metódica de hacer correctamente un registro. El registro realmente se debería de realizar de esta forma. Primero planificación, después evaluación y al final la persona que está recibiendo la evaluación acepta la evaluación para quedar registrado. El detalle es que pues es un tanto engorroso y la gente se quiere saltar los pasos y quiere hacer el registro de golpe y por eso tenemos tantos problemas con el Helium Track de que se posiciona en un lugar, se posiciona en otro, no quedó en el lugar correcto. Entonces, salvo la mejor opinión aquí de Marcelo, que él es el más entendido en el Helium Track, esa sería la mejor manera de hacerlo. Ya, pero la planificación, pues yo la verdad hasta el momento no la he usado, pero la planificación en la plataforma de Helium está, o porque te digo, hoy estuve como cacharreando, que acá decimos así, y estuve con la regla mirando algunos puntos en mi ciudad para ver si daba pues en cierta dirección, pues más de 400, más de 350 metros de los puntos reservados. Y así encontré algunos, pero no, Está pues en, perdón, está en plan hotspot, arriba a la izquierda, mirándolo desde una computadora. plan Hotspot, listo. Ujú. ¿Ok? Bien. Mm, Bueno, Ya entonces, va, disculpa, Toño. sí. Esto me crea a mí varias situaciones. Situaciones observadas. Punto naranja y un punto azul a 125 metros. Ya tú explicaste qué significa. Ahí estoy claro. ¿Ok? Segunda situación. Llega una persona y envía una evaluación. Vamos a suponer, él hace los pasos regulares. Llega, evalúa el área, ve el mapa, hace su evaluación y está esperando que su compadre acepte. En ese momento se conecta el vecino, le presentan el proyecto y hace la reservación. ¿Qué ocurre en ese caso? Me ha Le ganó pasado. el Primero, vecino. el primero en tiempo es primero en derecho. Claro, le ganó el vecino. Sí. Listo. ¿Sale? Ok. Estas Gracias, son las Marcelo. reservaciones que pasan de rosa a naranja, ¿cierto? De O azul a morado. naranja. De azul a naranja. ¿De azul? Sí. El morado es planificación. ¿Sí? El azul es evaluación. No, perdón, al revés. El azul es evaluación, el morado es planificación, el naranja es reserva. A ver, Ajá. ¿alguien me puede ayudar con eso? Estoy hablando de memoria, para no andar ahí adivinando. El rosa es planeación, el azul es por el de cluster y el Es planificación. naranja. Azul es planificación, entonces. Claro, el azul es planificación, sí. Sí. Ok. El Pero morado, cuando reservas pasa de rosa, o sea, bueno, yo así registré a mi mamá, que es la única que he usado. Se puso rosa y sí. cuando luego la registré por su teléfono, Yo soy se quedó daltónico, rosa un de rosa. momento y de repente ya se pasó a naranja. Lo malo es Sí. que ahora, como yo le estuve picando a esa ubicación, ahora hay un punto azul, uno rosa y uno naranja Sí, no, en no la debería de haber misma. problema con que haya 3 puntos en la misma ubicación, porque simplemente estás viendo que pasó por el proceso, Claro. ¿sí? Lucy, Oigo. te acabo de enviar a tu Telegram una información que está muy interesante de un caso que me pasó hoy y tiene mucho que ver con esto que estamos hablando en este momento. Bueno, Mira, pero Ok. que quede claro, azul es planificación, morado o púrpura o violeta, llámenle O como quieran, rosa o como lo vean. sí, como rosa, como lo vean, es Tus planificados, son planificación, sí, las sí, sí, planificaciones tuyas son. así es, y naranja es reserva. Ok.
A ver, lo dijimos bien porque, a ver, creo que repetimos la palabra. Azul, planificación. General, ¿Sí? planificación general, General. Antonio. Que es la de con el botón azul. La Sí, así es. de todas las personas de IHAP, Que perdón, han perdón. planeado. Claro, si vos, te Sí. digo algo más, te digo algo más rápido, si vos entras en el Untrack, en el mapa, y cerrás, viste que arriba hay unos ojitos ahí, lo cerrás al Sí. ojo, al ojito anaranjado, lo cerrás, aparecen, en la mayoría de ellos aparece el azul abajo. Así Presta es. atención a eso. Así es. Sí, entonces la planificación es azul, la evaluación es púrpura, morada, rosa, vela como quieras. Sí, esa es la evaluación. Y finalmente, naranja es la reserva. Que es la que nos ¿Ok? pagan al final. Así es. Ok. Entonces, de alguna manera, ellos te habían dado 5 reservas o 5 evaluaciones, pero aumentaron a 10 porque la gente dijo, no, son muy poquitas. Entonces, aumentaron a 10. La idea es que pues, con esas 10 cubres y sobras esas 5 primeras personas, 5 primeros registros que requieres para pasar del 10 al 15. Perdón, del 15 al 25% de tu propio hotspot, del 15 al 25. ¿Ok? Esas evaluaciones pasan directas al 25. Sí, aquí fíjate, porque la gente de repente se puede llegar a confundir. Tú originalmente tienes un 15, ¿ok? Pero cuando tú pasas por estas 5 evaluaciones y la gente logra hacer la reserva de su hotspot, en esas 5 evaluaciones, 5 reservas de hotspots, ¿sí? Pasa del 15 al 25, o sea, le aumentan este 10% que vemos aquí. Por eso vemos el más 10. Pasaste del 15 Ok. más 10, llegas al 25%. ¿Ok? Ok. Bien. Disculpa, Ahora, Toño, que me concentre en este punto, porque estas son situaciones. Lucy, ¿tú podrías compartir pantalla con lo que te acabo de pasar? Esto es un caso que tengo en caliente. Este es un caso que tengo en caliente y tiene que ver con los puntos morados. Luis, no seas malito. Es que para terminamos esto Puntualizar. y llegamos a ese punto, ¿sale? Ok, listo. Ok, sí, porque si no nos vamos a entretener mucho aquí. Ok, entonces, aquí básicamente se repite, ¿no? Que poder diferenciar lo que te pasa a ti como hospedador y lo que le pasa a tu afiliado, ¿no? Tu afiliado cuando cumple con estas 5 evaluaciones pasa de darte un 10% en la minería de su dispositivo a darte un 20%. Igual le agregamos este 10, ¿no? Estabas en el 10 y te suman un 10% más para que tengas finalmente un 20%. Oh, ok. ¿Ok? Bien. Construye tu red de afiliados. Bueno, aquí vemos los 4 equipos o las 4 redes. Cambiaron la palabra de equipo a red, pero bueno, lo entendemos, ¿no? Entonces, tu equipo pro son los primeros 5 afiliados activos personales y entiéndase por activo es que tengan el dispositivo ya minando, ¿ok? Tú originalmente ganabas el 10%, pero puedes ganar el 20% de recompensa por tus referidos. O sea, aquí ya es cuando tus referidos rompieron el candado de sus Tu 5 candado. directos. Exactamente. Ok. ¿Ok? Bien. Ahora, luego viene bronce, donde bronce ya está de fijo. O sea, una vez que tú pasas tu equipo pro, ya de ahí en adelante todos los demás equipos tienen el 20% ganado, pero por ser equipo bronce te dan un 5% extra. Entonces ya cobras el 25%. Por ser equipo plata te dan un 10% extra, cobras el 30%. Y por ser equipo oro, cobras el 15% extra, o sea, el 35%. ¿Ok? Pero ese es tu Yo tengo, primera línea. ahorita que acabes, me dejas una duda con respecto a ese bono. Ok, creo que aquí, es que chicos, precisamente la presentación es para que las dudas queden resueltas, pero al final hacemos las preguntas. Ok. ¿Sí? Entonces, aquí podemos verlo quizás con más detalle. Iniciaste con un 10% en equipo pro, terminas con un 20%, si rompes el candado. Aquí simplemente por el hecho de tener tu primer directo bronce, ya tienes el 20%. Toman la referencia del 10 porque la empresa quiere que sepas qué tanto te está sumando, ¿no? O sea, iniciaste originalmente con un 10, pero ya en equipo bronce, ese 10 se convirtió en el 20 más un 5% por ser bronce.
¿sí? Ese 20% en un 30 y ese 20% en un 35 en plata y en oro. Ok, suena un tanto redundante, pero bueno, esta es la manera en la que diseñaron la presentación. Ok, aquí viene lo interesante. Estamos viendo la primera línea, ¿sale? Entonces, de tus personales bronce, que son 10, fíjate cuál es la dinámica. La dinámica es que de tus personales bronce, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ganas el 25% de la minería de ellos, ¿sí? Pero de los primeros 5, o sea, del equipo pro de tus equipos bronce, ¿sí? Ese equipo pro pasa a ser como primera línea tuya. De todos tus equipos bronce, sus primeros 5 pasan a ser primera línea tuya. ¿Ok? Pero siguen siendo primera línea de ellos en equipo pro. O sea, a ellos no les modifica en nada la estructura, pero para efectos prácticos de la explicación de este programa, tú tienes que entender que los primeros 5 de tus personales bronce pasan a ser primera línea tuya en este plan de compensación, ¿sale? Y eso es una gran diferencia contra lo que conocemos de multinivel y rompe el esquema de multinivel. Así es. Sí, de hecho, precisamente esa es la gran razón por la que iHub Global se presenta no como una empresa de multinivel, sino una empresa de referidos. Pero bueno, cualquier persona bien entendida de los planes de compensación entenderá que patata potato, ¿no? O sea, básicamente es como, la semántica es lo que cambia, la dinámica sigue siendo la misma, porque en el estricto sentido de la palabra son tu segunda línea, pero el sistema te los toma como si fueran primera, ¿no? Simplemente porque así decidieron denominarlo, ¿ok? Bien, pero lo interesante es que esa segunda línea que pasó a ser tu primera, o sea, los primeros 5 de tus personales bronce que pasan a ser primera línea tuya, ellos también reclutarán a sus primeros 5, ¿verdad? Que también pasarán a ser primera línea tuya. Y esos reclutarán a sus primeros 5 que también pasarán a ser primera línea tuya. O sea, básicamente tu primera línea de bronces es infinita porque siempre los primeros 5 estarán yéndose a tu primera línea. Y entendamos algo, aquí es donde viene la diferenciación. De tus personales bronce, tus 10 bronces, vas a ganar el 25%, pero ganarás el 5% de los primeros 5, primeros 5, primeros 5, primeros 5, primeros 5. Por eso la diferenciación de personales bronce. Fuera de los primeros 10 directos tuyos que están en bronce, de ahí en adelante todos los demás primeros 5, primeros 5, primeros 5 serán reconocidos como bronces, pero no son personales tuyos. ¿Me he explicado? No. Sí, Está perfecto. sí, está bien. Sí. No, yo no entendí nada. No. ¿Cómo pasan a ser No, directos? o sea No, que está Antonio, bien. A mí me costó mucho trabajo entenderlo. Antonio, lo que tú quieres decir es que de los 10 que son directos de nosotros bronce, pues nos vamos a ganar el 25. Y en toda la profundidad nos vamos a ganar un 5 adicional. Así lo No de entiendo. toda Sí. la profundidad, no de toda la profundidad, solamente de los primeros 5. De todos Y los en- equipos pro de cada bronce. Sí, pero de los primeros 5 al infinito. Perdón, corrijo. No se limita a los primeros 5. Acabo de recordarlo. Es que este fue el tema que a mí me quebró la cabeza con Michael. Yo estaba discutiendo con Michael esto porque yo no lograba entender. Me decía, es que de los primeros 5, pero luego me decía que no, que también del sexto, del séptimo y del octavo. Y yo decía, bueno, ¿cómo? Espérame. A ver, ahorita lo vamos a ver. Con dibujitos se entiende todo, ¿sale? Pero Todos son bueno, unos cracks menos yo porque no entendí. ok, Lucy, imagínate que tú tienes a tus 10 bronce, ¿sale? Ok, ya. Tienes a tus 10. Yo soy uno de tus 10, ¿sale? Ok. Bien. Entonces, yo soy personal bronce tuyo. Personal porque tú personalmente me hablaste a mí del negocio, ¿ok? Yo meto a mis 5, que son mis pro, ¿ok? Pero son bronces tuyos. ¿Por qué? Porque mis primeros 5, ¿sí? Pasan a ser directos tuyos.
aunque tú personalmente no los hayas registrado. Ok. ¿Sí? Así lo diseñó la empresa. No preguntes por qué, porque así quiso la empresa. Porque dice, los primeros 5 de Toño es bronce de Lucy, los primeros 5 de Toño son pro de Toño, sí, pero también son bronces de Lucy. Ok. ¿Vale? Y los primeros 5 de mis 5 son pro de ellos, pero son bronces tuyos también. ¿Sale? Ok. Y los primeros 5 de ellos son pro de ellos, pero son bronces tuyos también. Y así Esto, de los primeros 5, primeros 5, por siempre, para siempre, claro, al infinito. por Es que eso tú eres la raíz, todos los hijitos son parte de esa raíz. ¿Ahora sí, Lucy? Sí. Ok, perfecto. Y si no, no te preocupes. Yo la verdad le dije que sí a Michael para no verme como que no le entendía. Tuve que aparte, preguntar Lucy, después otra vez. aparte no te preocupes porque Antonio con toda la red que tiene tenemos vacaciones pagas para todos nosotros el Así próximo es. verano en México. En las islas Wichi Wichi. Ok. Wichi, wichi. Ok, entonces, Perfecto. aquí se vuelve a explicar, mira, vuelvo con los dibujitos, ahí están los 10, ¿sí? Y Ujú, ese trajo a sus 5, bueno, ujú. son pro de él, pero son bronce tuyos, Ok. ¿sí? Y pum. Y acá, mira, otra vez, pum, otra Ujú, vez, pum, y así al infinito, siempre va a pasar, ¿ok? Bien, entonces tú estás ganando, fíjate cómo aquí aparece ese 5% bronze code, bueno, ese ujú. 5% aplica para los que no son los bronce personales tuyos, sino para Ujú. los bronces derivados de tus personales. Ok. Pues, ¿Sí? sí. Ok, bien. Sí, porque pasaron a ser bronce directos. Así es. Ok. Ok, bien. Ahora, la dinámica se repite en plata y en oro. ¿Sí? Los primeros 10 son platas personales tuyos, ¿sí? Pero los primeros cinco son así para siempre, también primera línea Plata. tuya, plata tuyos, exactamente. Y de ese bloque, que no son los personales plata tuyos, sino los derivados de tus plata personales, cobras el 10%, no el 30%, el 30% lo cobras de tus personales platas, Directos. Ujú. exacto, pero de los derivados, plata de, bueno, sí, de los Los derivados, pro de mis plata. exactamente, los pro de tus plata son Son mis plata plata tuyos, 10%. exactamente 10%. ¿Sí? Ok, bien. Lo entendí. Ya lo entendiste. Y lo mismo si funciona con oro. Ok. Exactamente igual. ¿Ok? Pero aquí viene lo que a mí me rompió. Yo hasta aquí estaba que no podía creer la cantidad de lana que íbamos a ganar. O sea, aquí y empecé a sacar números y dije, no, no, es que con esto, fíjense, les voy a decir algo que me decía Michael. Me decía al principio, Toño, tú puedes meter una persona, un directo tuyo, uno, y ese directo tuyo, nada más, no metes a nadie más, te quedaste con un pro. Tu directo primero es pro, se acabó y no metiste a nadie. Esa persona te puede generar, si desarrolla, se vuelve loco y hace una red gigante, te puede generar $1 millón mensuales. Pero eso es por el ¿Cómo? bono de equivalencia. Sí, Ok. así es. Pero Ya bueno, voy a, ya voy a darle el café a Giampiero. ok, veamos. Bono código de equivalencia, ¿sale? Del equipo pro. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí estás tú y tienes a tus pros, ¿ok? Ujú. Bien. Dice que de tus primeros 5, ¿ok? Tú vas a ganar el 10% de lo que ellos ganen. Presten atención. Bueno, a ver, déjenme terminar de correr Sí. esta. Espérenme tantito. ¿Cómo era? Ahí. Ya. Ok, perfecto, ya. Entonces, digamos que tú tienes a tus pro, ¿ok? Ujú. De lo que ellos ganen, tú vas a ganar el 10%. Pero gana en ¿Ok? total, ¿no? No, de lo que ellos ganen a partir de todo el porcentaje que se derive de bronces, platas y oros de ellos.
De pro, Ujú. de lo que ellos ganen de sus pros, no tocas ni un quinto, porque entonces no funcionaría, no alcanzaría el dinero. El candado aquí está en que tú no tocas profundidad de los primeros 5 de tus pros. Ujú. Aquí es ¿Sí? lateralidad. Sí, así es lateralidad, básicamente es un uninivel. Entonces sí, es lateralidad. A ver, entonces, tú, Lucy, registraste 5 personas Ujú. y tú eres reconocida con el rango pro, porque tú tienes 5 personas. Solo lograste construir tu equipo pro, entonces tú eres reconocida como rango pro. ¿Sí? Ok. Ok. En el momento en el que tú registras a tu sexto, al primero de tu equipo bronce, entonces, como ya empezaste la construcción de tu equipo bronce con el primer directo bronce que tienes, la Ujú. sexta persona, entonces tú eres reconocida como equipo bronce. ¿Ok? Ujú. Y como equipo bronce, escuchen bien esto, chicos, ustedes entonces tocarán el 15% de lo que ganen sus equipos pro. ¿Ok? Tú tocas el 10 de lo que ganan tus equipos pro porque tú eres pro. Pero en el momento en el que metes al sexto, a la primera persona de equipo bronce, ya no tocas el 10% de lo que ganen tus equipos pro, sino que tocas el 15% de lo que ganan tus equipos pro. ¿Ok? Ujú. Quizás aquí en el dibujo, pues dices, ah, espérame, pero ¿por qué veo ahí 15% bronces? Ah, es que ese 5% es lo que te asigna a ti la empresa de las ganancias de tus equipos pro. ¿Ok? Entonces, luego, cuando tú eres plata, la empresa te asigna el 20% de lo que ganen tus equipos pro. Y cuando eres oro, te asigna el 25% de lo que ganen tus equipos pro. O sea, ese 10, 15, 20 y 25 es lo que te asigna la empresa a ti de lo que ganan tus equipos pro. Ujú. ¿Ok? Por eso es el bono código de equivalencia miembros de equipo pro, porque te lo están pagando de lo que ganan tus equipos pro. Ujú. ¿Ok? Sí, o sea, es Bien. todo lo que desarrolla un pro es donde Así. uno cambia el porcentaje. Entonces, ahí es donde entra el ejemplo de Juan, ¿no? Que Ándale. eh, él hace, yo soy oro y uno de mis pro se hace oro también. Entonces ahí es donde yo cobro el 25 total de su cheque, ¿no? Exacto. Ahorita lo vamos a ver eso. Te Ok. adelantaste tantito, pero sí, es exactamente eso. Bien, entonces aquí estás tú, y volviendo al ejemplo que tú acabas de mencionar, tú tienes a tus 5. Si tú eres rango, bueno, perdón, tú acabas de meter a la número 26. 6. ¿Sale? O sea, en ese momento tú eres gold, tú eres oro. Eres reconocida como rango oro porque acabas de meter tu primer directo de equipo oro, o sea, la persona número 26. ¿Sale? Ok. Bueno, cuando digo meter, todos debemos entender que esa persona tiene su hotspot conectado y ya está minando, porque Activa. una persona es asignada a un equipo o a una red bronce, plata u oro, cuando conecta su dispositivo, ¿cierto? Ok, bien. Entonces, tú tienes el rango Gold. Como rango Gold, tú cobras, alcanzas a tocar el 25% de lo que gane tu equipo Pro. ¿Ok? Entonces, José pertenece a tu equipo Pro. Ese es José. ¿Sale? Y digamos que José logra el rango Oro. Fíjate, ahí está José con su Pro, con su equipo Pro, pero ya metió, ¡pum! Metió la 26, 27, 28 y 29 personas. ¿Ok? Entonces tiene 4 personas en su equipo oro, pero él ya es oro. Entonces, ¿qué pasa? Tú tocas el 25% de lo que está ganando José. José gana 100 HNTs entre todas sus recompensas de código. Ahora, las recompensas de código que tú vas a tocar no incluyen al equipo pro de José, No. sino que es todo su equipo a partir de bronces y oros. Bronces, platas y oros, ¿ok? Sí, si no el dinero no alcanza. Exactamente, si no el dinero no alcanza. Entonces, tú ganas el 25% de 100 HNTs, ganas 25 HNTs. ¿Sí? Ahí está, ya quedó explicado este bono.
¿Ok? Ese es mi favorito. Sí, para mí también. Ahora, un detallito aquí en el cual quería Ahora, ahondar. una última pregunta de ese. Vamos a Sí. suponer que de la equivalencia, vamos a suponer que yo me quedé en rango pro y uno de mis pros se hace gold. Ahí es donde yo cobro el 10%. A ver, tú te quedas sí, exactamente. Tú te quedas en rango pro ahí, pero uno de los tuyos se hace oro, tú te quedas con el 10%, así es. Y si yo me hago bronce, el 15%, si yo me hago plata, el 20%, y si los dos somos oro, yo gano el 25%. Sí, así es. Sí, así Perfecto. es. Fíjate qué curioso, porque en la mayoría de los planes de compensación que yo conozco, cuando un directo tuyo te alcanza en rango, te bloquea. O sea, tú ya no tocas el porcentaje que él De sí ahí está para tocando. abajo ya no puedes cobrar, exacto. Exacto. Y aquí sí puedes cobrar. Ok. ¿Sale? La igualación. Siento que se me está escapando un punto importante. Permítanme tantito porque por aquí tenía algunas diapositivas ocultas para simplificar la explicación. Ok. Ok, miren. Algo que estoy pasando aquí por alto es que el plan de recompensas va más allá de lo que aquí vemos con los primeros 5, ¿sí? Si se dan cuenta, yo aquí les estoy hablando. Primeros 5, si lo que habíamos dicho, ahí están tus oros. Lo mismo aplica con bronce y plata, ¿no? Entonces, los primeros 5 pasan a ser primera línea. Pero, ¿qué hay? ¿Qué pasa con los primeros, a ver, primeros 5? Sí, ¿qué pasa cuando tus oros, tus bronces y tus platas registran a la sexta persona? ¿Ya de la sexta persona no ganas? Pues, ¿qué creen? Sí se gana. Se gana de la sexta, de la octava, de la novena, de la décima. O sea, es una barbaridad de dinero. No sé por qué no lo incluí en este PowerPoint. Se me hace súper raro que no lo haya, o a lo mejor abrí un PowerPoint no actualizado. Permítanme un segundo. Lo encontré. Ok, agárrense. Ok, entonces, aquí está tus bronces. Yo no sé en qué momento quité esta diapositiva. Yo estaba seguro que lo había dejado en mis presentaciones. Bien. Bien, entonces, perdonen el inglés, pero se lo voy a traducir aquí. Entonces, Sí. enrolados del 1 al 5, equipo pro, 20% de sus hotspots, ¿ok? Y tienes el 10% de matching bonus, ¿ok? Hasta ahí creo que ya hemos tocado ese punto. Ok, a partir del sexto al quinceavo, tú ganas el 25%, es el 20 más el 5. ¿Pero qué crees? De los primeros 5, del 1 al quinto, tú ganas el 5% al infinito. De los primeros 5, primeros 5, primeros 5, primeros 5, primeros 5. Y eso ya lo habíamos visto. Pero escuchen, ganas en ese momento, en el momento en el que tú te haces bronce, porque tú reclutaste tu sexto y de ahí en adelante tu equipo bronce, tú ganas ya no el 10% del matching bonus, sino el 15% del matching bonus de tu equipo pro. ¿Ok? Bien, ahora, escuchen esto, aquí es donde se pone súper interesante. Tienes a tu primer directo plata, ¿ok? Entonces, de tu primer directo plata hasta el número 25, que son los 10 platas directos tuyos, ganas el 30%, es el 20 más el 5 más el 5, es el 30%. Pero escuchen, de los primeros 5 de tu equipo plata, ¿ok? Ganas el 10%. Escuchen, ¿eh? De los primeros 5. O sea, son los pro de tu equipo plata. Pero cuando tu equipo, bueno, obviamente aquí ya pasas del 15% de matching bonus de tu equipo pro al 20% de matching bonus de tu equipo pro. Pero escuchen esto, cuando tus platas meten a su primer directo bronce,
¿sí? Del sexto al quinceavo, tú ya ahí tocas el 5% del sexto al quinceavo, pero es al infinito, damas y caballeros, ¿sí? O sea, de ese bloque de 10 personas que conforman el equipo Plata. bronce de tus platas, Ah. de los primeros 10 al infinito, cobras el 5%. No, yo cuando vi eso, dije, ¿qué estás diciéndome, Michael? ¿Es neta? Me dice, es así. Le digo, ¿de verdad? Me dice, sí. O sea, yo... Miren, hacemos una proyección nosotros de ingresos en el plan de compensación cuando lo mostramos y solamente hablamos de los primeros 5. La gente perdería la noción de la cantidad de dinero que se puede generar tan solo contemplando estos. No, le vuelas el casco. No, es una cosa que, o sea, Eric Ward se vuelve loco, cabrón. O sea, Eric Ward, el papá de los pollitos en Network Marketing, se vuelve loco con este plan de pago. Porque fíjate, ¿qué pasa con tus oros? Tus oros, ¿sí? Tienen a sus primeros 5, que son su equipo pro, ¿sí? Entonces tú ganas el 15% del equipo pro, de los primeros 5. Ganas el 10% de los bronces, ¿sí? De tu equipo. De los gold. Oro, ajá. Y ganas el 5% de los platas. Y ahí para. O sea, tú ya no puedes ganar, o sea... de los oros de tus oros. Exactamente, tú no vas a ganar de los oros de tus oros. Tú ganarás hasta los platas de tus oros. Pero es una cantidad de dinero bestial. Porque, Toño, porque en el plan que pues habitualmente damos en la presentación, habla solo de los primeros del equipo pro, a profundidad, ¿verdad? No habla de lo que nos estás mostrando. Ahí no, esto es así como que es para los iniciados. O sea, ya este es conocimiento exotérico. No, perdón, esotérico. El exotérico es para las masas, el esotérico es para los iniciados. Así es. Toño y todos, buenas noches. Saludo muy especial. Es que escuchando esto, esto es brutal, en serio. No. Y la sugerencia es seguirlo presentando como lo estamos dando. Aquí en Colombia hay un dicho, y es que el que no ha visto a Dios cuando lo ve se asusta. Sí. Si con lo que les mostramos, la gente no cree, imagínense explicándole esto. Y otra reflexión es que yo siempre lo he dicho, los planes de compensación no hay que entenderlos. Los planes de compensación hay que ganarlos. Punto. Gánatelos. Y ya. Sí. Ahí te vas dando cuenta qué es lo que te está entrando. Porque esta matemática, claro, uno echando lápiz y haciendo la matemática, claro que cuadra. Pero Robert Kiyosaki dice algo muy cierto y es la sigla KISS. Manténlo simple, KISS. Keeping simple. Super simple. Esto es muy enredado para entenderlo, pero es una maravilla ganarlo. Entonces, yo digo que esa es la reflexión total de esto, pero gracias por explicarlo, porque de verdad hoy me voló más la cabeza de lo que ya me la tenía volada. A mí me parece realmente cuando me lo explicó Michael, yo no dormí. O sea, de ahí salió la energía para que César y yo estuviéramos hablando del plan de compensación a horas de madrugada con gente de España, y no dormíamos. O sea, aquí está, miren, sí lo había ocultado. En la presentación que les he mandado, está ya aquí traducido. Le hice la traducción. Ok. ¿Sí? Entonces, igual, ahorita se los vuelvo a mandar nada más para que lo tengan ahí, pero ahí está en español, miren. ¿Sale? Sí lo había adjuntado y está. Ahí está. O sea, impresionante. Ok, chicos, y eso es lo que tenemos con iHelp Global.